La doctora Bettina Krause es responsable del área de asuntos públicos del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Como abogada, trabaja en la Asociación General desde 2014 y ha brindado un servicio relevante a la Iglesia al establecer contacto con diversas entidades en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. Su presentación, titulada El propósito de las actividades de los asuntos públicos en el contexto de la libertad religiosa, destacará 4 puntos importantes que nos ayudarán a comprender más claramente la importancia del ámbito de los asuntos públicos vinculados a la libertad religiosa. Es un placer poder hoy estar con ustedes. He leído muchos informes en los últimos años sobre el trabajo de BARD en la División Sudamericana y el trabajo realmente extraordinario que han realizado, las importantes relaciones y redes que han creado y la forma en la que el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido prominencia en el ámbito público en muchos países de la División Sudamericana. Y así, probablemente estoy hablando a los convertidos para decir que la defensa y los asuntos públicos están en el corazón de la misión adventista. Esta obra no es el primo pobre de la misión o una ocurrencia tardía de la misión. En muchos lugares alrededor del mundo, el trabajo de BARD es absolutamente central para que la iglesia pueda existir y trabajar libremente. Y en cada país y comunidad, el trabajo de BARD puede contribuir al buen nombre de la iglesia y permite ser más efectiva al compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando hablo con grupos y a veces encuentro que hay algo de confusión sobre qué es y qué hace el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa, la parte de libertad religiosa se explica sola, pero ¿y relaciones públicas? ¿Por qué invertimos tiempo en recursos creando relaciones con personas de influencia, ya sea en el ámbito de la política y políticas públicas o en la comunidad diplomática de nuestra nación? ¿En qué consiste exactamente el trabajo de PAR? Otra pregunta que recibo es, ¿PAR algo que sucede solo a nivel nacional? ¿O es algo que debería ocurrir dentro de las ciudades y comunidades a nivel nacional de la iglesia también? Bueno, justo después del último congreso de la Asociación General, se realizaron algunos cambios a la Working Policy de la Asociación General con relación al trabajo de PAR. Y creo que esto clarifica bastante el alcance y la naturaleza del trabajo de PAR. Se agregó una frase que define el propósito del trabajo de PAR, en parte como colocar a la iglesia en una posición de visibilidad, credibilidad, confianza y relevancia en el espacio público. Claramente, esto no es algo que simplemente pasa en la oficina de la Asociación General o la división. De hecho, esto proporciona un claro mandato para cada pastor, cada miembro de iglesia, para involucrarse en ayudar a las personas de influencia a entender quiénes son los adventistas, qué hacemos, en qué creemos y cómo queremos contribuir a la calidad de vida de nuestras comunidades. Entonces, en el breve tiempo que tenemos juntos, quiero compartir 4 pensamientos que son ideas muy prácticas que para mí definen y le dan forma a mi trabajo en Washington, D.C. También creo que se podría aplicar de la misma manera donde se desarrolle PAR y sea regionalmente o dentro de una comunidad local. El primer punto que quiero compartir puede parecer bastante obvio. Estén presente.
y sean visibles. A un amigo que trabaja en el centro de Washington, D.C., le gusta contar la historia acerca de cómo fue que llegó a tener una fuerte relación con una de nuestros políticos principales. Deben conocerla. Es una ex candidata a presidente de los Estados Unidos, la senadora Hillary Clinton. Según como él cuenta la historia, la senadora Clinton tenía programado hablar en un evento, pero ese día toda la ciudad prácticamente se había cerrado debido a una tormenta de nieve. Él se debatió si asistir o no, pero al final caminó una distancia extensa en la nieve y las calles heladas hasta el lugar de la reunión. Allí había pocas personas presentes, pero una de ellas era la senadora Clinton. Durante una hora, mi amigo tuvo la oportunidad única de hablar con ella, de hacerle preguntas y hacer conexiones que le sirvieron a él y a su organización durante los siguientes años. A veces estar presente y ser visible es difícil e incluso puede sentirse como una pérdida de tiempo, pero no hay un atajo mágico. Tenemos que aparecer en los eventos, pero algunas de las relaciones más útiles que he tenido han surgido de forma inesperada, porque fui a una reunión o a un grupo de coalición, a un evento, aunque no estaba segura de qué tanto ayudaría, pero fui e hice allí una amistad inesperada. ¿Cómo sé que sabe? El 90% de la tarea del PAR, de representar a la iglesia en el espacio público, es simplemente estar presente. Semana tras semana, reunión tras reunión, estar presente en lugares donde se reúnen las personas influyentes. Conocer a otros defensores, hablar con otros grupos religiosos, apoyar a los eventos de otras personas. Ir a reuniones que tal vez solo tengan una remota posibilidad de ser útiles para nosotros. Aprovechar cada oportunidad que se presenta para conocer diferentes grupos de personas. Y en el proceso, con el tiempo, ser la cara reconocible de la iglesia adventista de su comunidad o Capitolio. Washington, D.C., donde trabajo, es extraordinario Capitolio, en un sentido por su naturaleza muy internacional, pero donde quiera que uno trabaje, siempre es útil mapear el terreno de la defensa, dibujar físicamente un plan de las diferentes agencias e instituciones de influencia en su ciudad o nación. En mi ciudad, Washington, D.C., mi paisaje de defensa incluye 6 áreas principales: nuestro cuerpo legislativo, el Congreso y sus representantes y senadores que trabajan en Capitol Hill, la Casa Blanca. También hay algunas agencias federales. La más importante para nosotros como iglesia es el Departamento de Estados de Estados Unidos, junto con el Departamento de Trabajo, el Departamento de Educación, Salud y Servicios Humanos y demás. Luego tenemos al cuerpo diplomático. Hay unas 175 embajadas y misiones extranjeras ubicadas en un radio de 5 millas del centro de Washington, D.C. Allí hay personal diplomático a quienes podemos alcanzar. También hay muchas sedes de organizaciones internacionales en Washington, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, la Organización de los Estados Americanos, que mencionaré nuevamente más adelante. También en Washington, en mi nivel de defensoría, hay otro grupo que son mis colegas defensores. La comunidad defensoría. Hay una próspera red de interreligiosa que opera en Washington. Diferentes organizaciones defensoras que se enfoca en la libertad religiosa, cuidado humanitario, derechos humanos y otras causas. Es aquí, de hecho, donde encuentro los contactos más útiles, porque si enfrento un desafío y yo personalmente no conozco la agencia gubernamental o el individuo correcto que pueda ayudarme, entonces está casi garantizado que uno de mis colegas en el espacio de defensa de Washington sí conozca a alguien y pueda presentármelo.
En cualquier crisis que enfrente en nombre de la Iglesia, es raro que la acción que deba tomar sea solo en una de estas esferas de actividad. Todas se superponen en cualquiera de los escenarios de la Defensoría. Déjenme darles un ejemplo reciente. Al principio de la pandemia de COVID, a medida que los viajes internacionales fueron restringidos, muchas personas quedaron varadas cuando se cancelaron los vuelos comerciales. PAR de la AG recibió varios pedidos de ayuda de miembros de la iglesia. Había un grupo misionero varado en Costa de Marfil, un grupo de 14 obreros misioneros varados en Kenia, y también había un estudiante voluntario en Chad que tenía una enfermedad crónica y quería volver a casa. En todos estos casos, ellos estaban varados, no tenían manera de volver a casa, y las embajadas de los Estados Unidos en esos países estaban inundadas de solicitudes de ayuda. Estas solicitudes llegaron juntas en un periodo de unos pocos días en marzo. Cada instancia significaba movilizar varias esferas de actividades en Washington, contactarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos y las embajadas locales, contactar a miembros del Congreso y recurrir a nuestra red de amigos en la comunidad de defensa. Fue un proceso complicado, pero para el final de esa semana, gracias a que contactamos a todos estos recursos, estos individuos fueron repatriados a los Estados Unidos. Pero en todas las situaciones es útil mapear nuestro escenario de defensa, conocer las diferentes organizaciones e instituciones que influyen en las políticas públicas y estar presentes y visibles en cada una de diferentes esferas. Esta tarea es fundamental. Realmente es la base, los líderes de poder en el espacio público. El segundo principio que quiero compartir es también muy fundamental. Necesitamos creer que tenemos algo que decir. Debemos estar convencidos de que tenemos algo positivo para contribuir al discurso público. Los adventistas del séptimo día no son extraños a la defensa pública. No es una área nueva para nosotros. Como personas que representan a la iglesia en el espacio público, estamos construyendo sobre un lago una rica historia de esfuerzos de defensa. Los primeros pioneros de nuestra iglesia no tuvieron miedo de defender temas que tenían importancia política y social. Nuestro primer presidente de la Asociación General era un declarado abolicionista, quien era un agente de la red clandestina de escape para los esclavos. Cuando asisto a reuniones en Washington, suelo pensar en esos pioneros adventistas que he estado antes, quienes por más de 150 años han construido tal rica herencia de defensa adventista en Washington. Comenzando en la década de 1860 con el tema de la no combatividad y la abolición de la esclavitud, pasando por la década de 1880 y protestando las leyes dominicales propuestas hasta el principio de 1900, cuando los adventistas lucharon por las regulaciones al alcohol y tabaco. Durante los debates de las leyes dominicales a los principios del 1900, los adventistas juntaron casi cientos de miles de firmas de peticiones contra estas leyes. De forma similar, a comienzos del siglo XX, los adventistas organizaron manifestaciones masivas a favor de la temperancia, las regulaciones en cuanto al alcohol. En décadas más recientes, los adventistas han trabajado en las legislaciones que abarcan desde proteger a las víctimas de tráfico humano, abordar las prácticas deshonestas de la industria tabacalera y proteger la libertad religiosa para todos. Si uno va al sitio web de la Iglesia Adventista y ve las declaraciones votadas por nuestra iglesia sobre un abanico de problemáticas sociales, es claro que de hecho, si tenemos algo muy sustancial para contribuir
con el discurso público, los adventistas traen a la discusión de la libertad religiosa y muchas otras preguntas de derechos humanos y experiencia humana una clara perspectiva teológica que pueden enmarcar cómo nos posicionamos en el espacio público. Puede que al trabajar en el espacio público haya encontrado algo de ambivalencia en algunos de los miembros de la Iglesia, quienes se preguntan por qué involucrarse en temas de políticas públicas, especialmente si estos temas están fuera del ámbito de la libertad religiosa. Pero hay momentos cuando debemos y deberíamos hablar. Yo les recuerdo a las personas que a principios de la década de 1900, Elena G. de White urgió a los adventistas a apoyar a campañas de temperancia. Ella escribió: los adventistas no hacen todo su deber a menos que ejerzan su influencia, precepto y ejemplo, de viva voz, por pluma y el voto, para trabajar en lucha con este gigantesco enemigo, como ella misma lo llama a la industria del alcohol. Sí, debemos ser reflexivos y responsables al posicionar a la Iglesia en este espacio público, pero creo que a veces hacemos daño significativo con nuestro silencio. ¿Hay injusticias en nuestras comunidades? Claro que sí. A veces es fácil y menos complicado mantenerse en silencio. Al ver la injusticia, solo intervenir si la situación amenaza nuestra propia comunidad de fe. Pero a veces la neutralidad es de hecho ser cómplice. Los adventistas tienen una contribución para el ámbito público. Sí, debemos creer que tenemos algo para contribuir al discurso público. Pero el tercer principio suena un poco contradictorio. Suena como una nota precautoria. Le pone un freno a esta idea de involucrarnos en el espacio público. Para mí, es un principio que tiene una importancia dominante. A medida que nos involucramos con los problemas y trabajamos de manera cooperativa con los líderes gubernamentales y otras personas de influencia, si debemos trabajar de manera cooperativa, nunca debemos ser conquistados, nunca debemos ser usados. Trabaje de forma cooperativa, pero no sea conquistado. En otras palabras, no podemos dejar que nuestros esfuerzos para desarrollar acceso a influencia nos lleven a ser utilizados por ellos a quienes buscamos influenciar. 2 veces por mes me uno a una teleconferencia para líderes y defensores de todo Estados Unidos. No diré el nombre del político que está detrás de estas llamadas, pero les diré que es un político conocido internacionalmente que busca la reelección pronto. Ahora, el propósito para estas llamadas es, aparentemente, tener reuniones de trasfondo para líderes religiosos sobre desarrollos en la ley o políticas que puedan impactar en las comunidades de fe. Se relacionan, darles una oportunidad de asociarse con el gobierno en áreas de educación, atención a la salud y el cuidado humanitario. Son todas cosas valiosas. Ese puede ser el propósito establecido, pero la realidad puede ser un poco diferente, y en especial ahora que nos acercamos cada vez más a las elecciones. En los últimos pocos meses se ha hecho cada vez más claro que estas llamadas se traten más a reunir apoyo político. Se tratan de un líder político que desea demostrar que se está trabajando en nombre de las comunidades de fe. El personal que realiza la llamada a menudo al final dice algo como: recuerden que está llegando el domingo y podrán compartir esta información sobre cómo estamos velando por sus intereses. Esto no debería suceder. Hay una frase en la política que no me gusta nada: el voto cristiano. Es unir la identidad espiritual de uno con objetivos políticos partisanos, como si los dos pudieran mezclarse como una sola cosa. En mi opinión, está apenas más arriba de una fea forma de populismo político, lo cual a veces es llamado nacionalismo cristiano. No es un fenómeno de Estados Unidos.
En muchos países alrededor del mundo se piensa que los cristianos son un bloque de votación para candidatos políticos que cortejan su favor y complacen sus intereses percibidos. Esta idea asume que los cristianos puedan en general ser factorizados en ecuaciones políticas y que se pueda confiar en ellos para ayudar a avanzar intereses políticos. Como defensores adventistas individuales, yo creo que enfrentamos un peligro similar a nivel personal. Si necesitamos trabajar de forma cooperativa con los gobiernos, con los defensores, con otros grupos de fe, pero nunca, nunca deberíamos permitirnos ser conquistados, manipulados por otros o desarrollar una lealtad personal, ya sea a un partido político o a un líder político que comience a erosionar nuestra integridad. Esto puede ser una tentación. Nos gusta ser reconocidos, nos gusta sentir que tenemos visibilidad y respeto. Incluso podemos justificarlo diciéndonos que estamos persiguiendo objetivos nobles. Pero el deseo de influencia política y acceso, incluso si en apoyo de un tema importante de fe, puede ser moralmente corruptores y puede distorsionar nuestra brújula moral. Se dice que un estratega político de un expresidente de Estados Unidos afirmó recientemente que los líderes religiosos es el grupo constitutivo más fácil de influenciar en ese país. No piden mucho, dijo. Todo lo que necesitan es una reunión de perfil alto, tomarse una foto y unas pocas palabras de elogio. Otra vez, esto no debería ser así. En nuestro trabajo de Washington, a menudo enfrentamos el desafío de trabajar con instituciones gubernamentales de Estados Unidos sin crear la realidad o percepción de que somos una herramienta o instrumento de la política exterior de los Estados Unidos o de que apoyamos incondicionalmente a algún partido político en particular. Para ustedes, en estos contextos locales, los detalles de sus desafíos serán diferentes, pero en lo esencial, el desafío es el mismo: trabajar de forma cooperativa con los gobiernos y con otros en los objetivos comunes, pero nunca ser conquistados. Nunca permitir que usted o el nombre adventista sea manipulado para el propósito de otra persona. El último principio que quiero compartir con ustedes es: hablen por los demás. Porque yo creo que nuestra voz es más poderosa cuando no solo defendemos en nombre de nuestra iglesia y nuestros propios intereses. Hay dos caballeros que he conocido en Washington que han hecho una profunda impresión en mí. El primero es un periodista de la India, es hindú y actualmente vive y trabaja en Washington como defensor de la libertad religiosa. Sin embargo, aquí está el giro. Él no defiende en nombre de su propio grupo de fe, sino en nombre de la minoría musulmana de India. Los musulmanes en la India son un grupo religioso que continuamente sufren discriminación y a veces hasta persecución. En la crisis actual del COVID, este grupo ha sido acusado de diseminar el virus y privados de acceso a la salud y de cualquier tipo de atención. En cualquier caso, este periodista hindú se ha convertido en un declarado defensor de la minoría musulmana de la India. Asiste a muchas de las mismas funciones y eventos que yo, y hemos hablado en algunas ocasiones, y descubrí que él no tiene una relación personal con la fe musulmana. Sin embargo, en su trabajo como periodista, se familiarizó con las muchas y muchas injusticias que sufre este grupo, y esto derivó a su presente trabajo. Creo que es justo decir que cuando él habla, las personas tienden a escuchar. ¿Por qué? Porque su voz tiene una resonancia moral, porque él no tiene interés personal con el tema, más allá de un simple sentido de solidaridad humana con los que
son perseguidos. El segundo caballero que me ha impresionado profundamente es un vocero de la fe Sikh. Hay cerca de 25 millones de Sikh en el mundo, la mayoría de ellos en la India y en países aledaños. Como minoría religiosa, en cada país donde vives suelen sufrir persecución. En cualquier caso, vi a este hombre en un grupo de trabajo congregacional que asisto. Bueno, los Sikhs visten un tocado distinto, el dastar, y supe que era un Sikh. Luego me presenté y le pregunté sobre un reciente informe de violencia contra la comunidad Sikh en Afganistán. Él confirmó que era cierto, pero luego dijo, sabe, no es mi lugar aquí en Washington en enfocarme en esas cosas, pero me he dado cuenta que mi voz es mucho más poderosa cuando hablo en nombre de otras personas. Al hablar más con él, descubrí que su portafolio de defensa estaba principalmente lleno de temas de Sikh, sino con temas relacionados con otras minorías religiosas. Esto es en lo que él se enfoca, porque cree que construye mejor la reputación y prestigio de su comunidad al protestar sobre las injusticias contra otros, en lugar de quejarse sobre el trato de su propio pueblo. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿estamos como adventistas defensores preocupados con más que solo nuestros derechos y libertades? ¿Nos estamos involucrando con problemas más amplios? Como adventistas tenemos una herencia de hablar en nombre de no solo nosotros. Cuando defendemos la libertad religiosa y la libertad de conciencia, la defendemos para todas las personas, musulmanes, hindús, ateos, testigos de Jehová, católicos, por todas las personas. Ciertamente no apoyamos sus creencias, pero no reconocemos que Dios les ha dado el derecho y la libertad de elegir por sí mismos lo que quieren creer. No sé cómo será donde trabajan, pero en Washington, el sentido de trabajar con otras religiones, hablar en nombre de los demás, lo que se conoce como ética multife, es lo más efectivo al abrir puertas y hacer que las personas de influencia escuchen temas particulares. Pero al unirnos con otros para apoyar temas que les importan y a su vez invitarlos a apoyarlos en temas que que no nos preocupen, estamos construyendo redes y relaciones que nos ayudarán, no solo cuando es solo trabajo normal, sino también en tiempo de crisis. Bueno, esos son mis 4 pensamientos prácticos sobre el trabajo de PAR. Antes de terminar, solo quiero mencionar un aspecto nuevo de nuestro trabajo en Washington. Siempre estamos buscando nuevas maneras de involucrarnos en el espacio público, en especial cuando las realidades políticas o sociales cambian. Y a medida que enfrentamos un nuevo desafío, entonces buscamos maneras diferentes, áreas en las que aún no estamos involucrados. Tenemos la misión de conectar con diferentes organizaciones multilaterales e internacionales. Pero hay una organización en Washington la cual en el pasado no hemos contactado de forma apropiada y es la Organización de Estados Americanos conocido como la OEA. La OEA no es tan conocida como la Unión Europea, pero de hecho es la organización regional más antigua del mundo. Es la organización gubernamental política, judicial y social más grande en este hemisferio. Reúne a los 35 estados independientes de las Américas y se sientan juntos en el concilio. En otras palabras, es una institución que de hecho impacta a un gran número de miembros de la Iglesia Adventista.
Su alcance abarca la DNA, DIA y DSA. Las áreas principales en las que se enfoca son los derechos humanos, la democracia, la seguridad y el desarrollo. Tiene un sistema sustancial de derechos humanos que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera, queremos desarrollar con la OEA la misma relación que tenemos con las Naciones Unidas, porque por muchos años la Iglesia Adventista ha tenido estatus de sociedad civil en la ONU. Y eso nos permite poder estar informados sobre lo que sucede, tener contactos en la ONU y también hacer contribuciones importantes a temas de debates reales. Lo mismo se aplica para la OEA, por lo cual nos enfocamos en profundizar nuestra relación con ese organismo. Saben, hay un número de temas de la OEA que potencialmente preocupan a nuestra iglesia para el futuro. Solo mencionaré uno. Se trata de la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia. Fue un tratado adoptado en 2013 por la OEA. La convención parece engañosamente benigna. ¿Quién no estaría en contra de la discriminación? Además, aunque ha sido firmada por 10 países, solo ha sido ratificada por solo 2 países, México y Uruguay. Parece un tratado normal en apoyo a algo bueno, pero hay razones para, como iglesia, vigilar el proceso de esta convención a través del proceso de la OEA. Primero, bajo la jurisprudencia emergente de la Corte Interamericana, una vez que un tratado entra en efecto, este entró en efecto cuando el segundo país la ratificó. La Corte Interamericana puede y usa esto para imponer mandatos judiciales en toda la región. Y segundo, la Convención incorpora una concepción increíblemente amplia de discriminación e intolerancia, que exige sancionar prácticamente cualquier cosa que pueda interpretarse como una promoción de la intolerancia. Por ejemplo, no es posible imaginar un escenario en el que la convención pueda obligar a un país a prohibir una enseñanza de una iglesia que apoye una visión tradicional del matrimonio y las relaciones humanas. De hecho, también hay un caso judicial pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que toca esta área. Este es un caso de Chile que involucra a una profesora católica cuyas credenciales docentes le fueron quitadas luego que ella comenzó una relación con una persona del mismo sexo. El resumen es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene que Chile es internacionalmente responsable de una violación de derechos humanos porque se violó el derecho de la profesora a la no discriminación. Claramente esto presenta todo un panorama de debates potencialmente difíciles que podría impactar los procesos de la toma de decisiones al contratar y despedir en las instituciones religiosas. Estos son solo algunos casos de lo que sucede en la OEA, que nos hace buscar fortalecer nuestra presencia en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. Y con esto termino, y les deseo a cada uno de ustedes las más ricas bendiciones de Dios al presentarlo a Él y a su iglesia en el espacio público. Oro para que todos, donde vivamos y trabajemos, continuemos posicionando a nuestra iglesia en un lugar de visibilidad, credibilidad, confianza y relevancia en nuestras comunidades y en nuestras naciones. Que Dios los bendiga. La doctora Bettina nos ayudó a comprender claramente las razones por las cuales la Iglesia Adventista debe invertir tiempo en la acción de relacionarse con los gobiernos y oficiales públicos. El propósito es colocar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en una posición de visibilidad, credibilidad, confianza y relevancia. Para lograr este objetivo, sus recomendaciones son: 1. Esté presente, sea visible.
Participe en eventos, reuniones, congresos, donde pueda conocer gente y establecer una red de contactos. 2. Debemos asumir que tenemos algo importante que decir, aunque seamos una minoría religiosa. No debemos tener miedo de defender las convicciones y pensamientos de la Iglesia Adventista. Nuestro aporte es muy importante para la sociedad. 3. Al trabajar en cooperación con los gobiernos, no debemos permitir jamás que se utilicen de la Iglesia con fines políticos. Debemos preservar nuestra identidad más que todo. 4. No debemos defender y luchar solo por asuntos que sean de nuestro estricto interés, como la guardia del Estado, por ejemplo. También debemos hablar por aquellos que no tienen voz y defender la libertad religiosa para todos.